Seguimos aquí en su espacio Voz sobre el Cambio, tocando temas de fondo. Quiero aprovechar la presencia del doctor Freddy Ferrera, porque solo está los lunes y hay un lunes que no puede llegar por razones profesionales, compromisos laborales, y entonces hay que aprovecharlo cuando lo tenemos por acá. A Freddy le gusta más tocar los temas sociales que los temas médicos, pero Freddy es el médico nuestro aquí y queremos siempre aprovecharlo. Hay una información hoy que tiene que ver con el tema de la diabetes y nosotros quisiéramos aprovechar al doctor Freddy Ferreira, aunque en el periódico el reportaje es amplio, pero es bueno como verlo cara a cara así con el especialista, ¿no? Que aunque Freddy Ferreira no es diabetólogo, como médico y un hombre de una gran cultura, nos puede ayudar en estas cosas. Cuando en una familia aparece un miembro con diabetes, hay una gran preocupación. La prensa nos trae que cerca del 25% de la población en República Dominicana tiene diabetes o prediabetes. Ahí habría que ver en detalle con Freddy qué es la prediabetes. Pero al propio tiempo el doctor eh, Anmar Ibrahim, que es el director del Instituto Nacional de la Diabetes, dice que la diabetes es una condición de vida, no una enfermedad. Entonces, bueno, es un tema importante porque hay un porcentaje alto de la población, hablar de un 25% en una población de cerca de 12 millones, quiere decir que tenemos cerca de 3 millones de personas que tienen la condición de diabetes o de prediabético. Así que, Freddy, nos gustaría ver rápidamente, antes de que usted se nos vaya, sobre este tema, que es una condición de vida, que no es una enfermedad. Bueno, yo no comparto esa opinión de mi amigo Ibrahim. Sí es una enfermedad bastante seria que tiene que ver con una mala utilización de los carbohidratos, sobre todo de la glucosa, a nivel del organismo. Pueden haber dos mecanismos. Casi siempre hay personas que nacen con la condición, que es lo que se llama diabetes tipo 1. Esos son personas que van a ser insulino dependientes desde niños. Y otros pueden adquirir la enfermedad en el desarrollo de la vida, ya sea por un cansancio del páncreas, que es el órgano que produce la insulina, que se utiliza. La insulina es el sustrato obligatorio para hacer que la glucosa, que las azúcares, penetren en las células y les sirvan de prácticamente de energético. O sea, las funciones celulares son dependientes de la glucosa, es lo que le da la energía para funcionar al organismo. Entonces, si la insulina no funciona o es de mala calidad o está produciéndose en cantidades inadecuadas, pues lo que se produce es una acumulación de la glucosa en la sangre, que es lo que se llama diabetes o hiperglicemia. ¿Qué pasa? El problema con la hiperglicemia es que además de los síntomas que genera ella por sí mismo, desde altera también el funcionamiento de muchos de los órganos del organismo, sobre todo la visión se pierde, hace también que se aumenten las grasas en la sangre, lo que son los colesterol y sobre todo los triglicéridos, también tienden a aumentarse en las personas que son diabéticas. Esto trae como consecuencia daño a nivel del funcionamiento cardiovascular y si se une la diabetes, la hiperglicemia o hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, el aumento de todas esas sustancias en la sangre, pues son el caldo de cultivo para la pérdida de la vida en personas jóvenes, vamos a decir así, en personas jóvenes. Si tienen estas tres condiciones, aumento de la presión arterial, aumento de los lípidos en la sangre, las grasas en la sangre y aumento de la glicemia, este es el triángulo perfecto. Es la antesala de la producción de desórdenes cardiovasculares, entre ellos los infartos agudos del miocardio y las enfermedades cerebrovasculares, los infartos cerebrales, lo que la gente llama derrames cerebrales, que dicho sea de paso, son la principal causa de muerte en el país. Pero le sumamos un elemento más, que es el elemento del negocio. Sucede que las ARS casi ninguna quiere cubrir los medicamentos para tratar esas enfermedades. El Consejo de la Seguridad Social, cediendo a presiones de los empresarios, los dueños de las administradoras de riesgo de salud, dejaron estas enfermedades, las dejaron fuera del catálogo de prestaciones básicas. Por lo tanto, la mayor parte de los medicamentos
que se usan para tratar estas condiciones de vida, para usar la palabra de Ibrahim, pues ocurre que no están cubiertas y las personas no pueden tener un tratamiento adecuado porque no lo pueden comprar. Y a las que están cubiertas, aún estén cubiertas, con el exiguo presupuesto que se destina para medicamentos, estamos hablando, Alfonso, de 8,000 pesos, Jacinto, 8,000 pesos en el año para que usted compre medicamentos. Eso es lo que le han dispuesto las ARS a la población dominicana. Y si vas a comprar medicamentos para estas tres condiciones, realmente te va a dar para comprar el medicamento de un mes. Los otros 11 meses del año, pues vas a tener que gastar de tu bolsillo, si es que tienes. Si no tienes del bolsillo, como ocurre con más del 30% de la población dominicana, pues simplemente no te tomas el medicamento, y esa es la causa de la muerte que vemos en los hospitales, y la condición de invalidez que queda una persona después de hacer un derrame cerebral. Esa es la causa y esas son las consecuencias. Freddy, usted habló de cansancio del páncreas como un elemento a tomar en cuenta en esta problemática. ¿Cómo se cansa un páncreas? ¿O qué hacer para que el páncreas no se canse? No. Eso, pues simplemente el páncreas, yo hablo de cansancio, deja de producir insulina, y muchas veces también hay otro elemento que tiene que ver con una inactivación, vamos a llamar así, de la insulina misma que se produce. Llega un momento en que los órganos que tienen que responder a la insulina no responden, y simplemente no se produce la función insulínica. O sea, el páncreas, cuando se cansa, es que produce menos sustrato, produce menos cantidad de insulina, y en ocasiones la insulina que produce no es adecuada, no funciona como debe de funcionar, por un factor u otro. A veces el páncreas simplemente es atacado por el propio organismo, por enfermedades autoinmunes, y el páncreas deja de funcionar. O sea, la capacidad se va mermando con la edad, y a veces el páncreas, pues, al final de la vida, pues, no produce la cantidad ni la calidad de insulina que tiene que producir. A eso hablamos de cansancio del páncreas. Hablamos de agotamiento del órgano, de esa glándula. El páncreas es una glándula que está detrás del estómago, detrás del intestino, está delante de la columna vertebral, y de ahí es que produce su función. Es muy delicado el páncreas, está expuesto a muchísimas condiciones, está expuesto a cuando hay, por ejemplo, un abuso de sustancias, un abuso de ingesta de alcohol, por ejemplo, un abuso de ingesta de grasas sin control, pues el páncreas puede ser afectado y el páncreas dejar de funcionar. En esas condiciones es que se produce la diabetes, como una enfermedad que te lleva a la pérdida de muchas funciones orgánicas y finalmente te va a llevar a la muerte. Gracias, Freddy. Jacinto, ¿alguna inquietud sobre el tema? Sí, yo escuchando al doctor, uno hace el análisis o llega a la hipótesis que las dos enfermedades realmente que tenemos en el país en abundancia, es decir, que esa es la que está afectando a la población, es la diabetes y es el cáncer. Y mirando cuál de las dos más peligrosa por lo que implica eso, de que hay que convivir permanentemente con esa enfermedad, lo convierte en una condición. Y lo otro es lo costoso y lo caro que es sobrellevar esa enfermedad. Y luego cuando usted le suma que por parte del Estado o por parte de los seguros, con el tema de los medicamentos, de lo que implica todo eso, estamos hablando, doctor, que estaríamos nosotros sumergidos en una catástrofe con estas dos enfermedades acá en el país. Eso es una tragedia humana, porque no le veo realmente cómo combatir, ya sea el cáncer o ya sea una persona que pueda sufrir del diabetes, en un país donde la mayoría de las personas que vivimos aquí somos pobres. Así es.
ahí entra lo que nosotros llamamos atención primaria. O sea, tiene que haber programas públicos de atención primaria que lleven a la población a fijarse, que le lleven la información, porque para evitar esto, pues lo primero es una alimentación sana, una alimentación sin excesos, y en segundo lugar, un régimen, por ejemplo, de ejercicio. Ejercitarse de manera continua, pues retardan la aparición de estas enfermedades. Y yo he dicho, no solamente la diabetes es un detonante de otras condiciones, porque en la medida que se aumentan las grasas en la sangre, se producen entonces eh, eh, los tapones de grasa, las placas de grasa en las arterias, van disminuyendo el calibre de las arterias y eso condiciona que la circulación se estropee. Y cuando se estropea la circulación en órganos tan vitales como el corazón o el cerebro, pues van a sobrevenir entonces enfermedades, condiciones que prácticamente no aguantan mucho y los pacientes pierden la vida muy jóvenes. De hecho, sea de paso, como les digo, la principal causa de muerte en el país son los relacionados con los accidentes cerebrovasculares, con los derrames cerebrales y con los infartos al miocardio, los ataques cardíacos son las principales causas. Pero todo lo que trae la carga de enfermedad, cuando un paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia en las arterias y las venas, comienza a edematizarse completo, los pies se le hinchan a las personas, se le ponen las piernas negras por el problema de la circulación. Y les digo, entonces al final no hay medicamentos, porque los seguros no cubren los medicamentos para estas condiciones. Simplemente ellos decidieron no cubrirlos, decidieron no dar la ayuda a las personas que tienen su segurito. Y aún los que lo tienen, como les digo, no cuentan con los suficientes recursos para tratarse estas enfermedades, que son por demás enfermedades crónicas. Y al final los pacientes mueren por estas condiciones. Pero antes de morir, llevan sobre su cuerpo, sobre su organismo, una serie de deficiencias. Pierden la visión, pierden la audición, comienzan a tener dificultades como calambres en las piernas, en las manos. O sea, comienzan a tener una serie de dificultades que disminuyen la calidad de vida de la persona. Esa es la realidad realmente por la que vive nuestra población actualmente. Y otra cosa que preocupa, doctor, es cómo va aumentando en la clase joven, a ese segmento de la sociedad. Un joven, usted casi antes no lo veía que se enfermaba tanto, pero ahora están muriendo de infarto, cuando uno va a los hospitales y uno ve cuánta gente joven está padeciendo de esta enfermedad y de otras, entonces ha aumentado en la población. Yo tengo un niño, Sebastián, el mayor, que tiene 14 años, y él sufre del páncreas. Él tiene pancreatitis. Y una preocupación para nosotros, doctor, Claro. con todo lo que implica la alimentación, cómo llevar el régimen, pero también cómo calmarle a veces cuando le llegan esos dolores en el páncreas. Y eso preocupa a uno, porque ver a un niño tan pequeño sufriendo de esta enfermedad, entonces eso también a uno le afecta en todos los sentidos. Claro, emocionalmente hablando, para la familia es una carga grande. Probablemente en el caso de tu niño, Jacinto, hay que investigar si hay alguna condición genética que le dañó el páncreas de alguna manera u otra. También hay que verificar la producción de cálculos, los cálculos biliares, los cálculos que se producen en la vesícula. La gente no le da mucha importancia, pero son una de las principales causas de daño en el páncreas, porque están unidas, tienen un conducto común. Cuando aparece un cálculo que tapa el conducto por donde baja la bilis, pues también puede tapar el conducto del páncreas, que se unen en un momento y producir una pancreatitis aguda. Que de por sí una pancreatitis es muy riesgosa para la vida, de por sí. Freddy, es interesante que toquemos el tema
una de las televidentes nuestras, Fior López, desde los Estados Unidos, dice que la diabetes es una enfermedad que puede incrementar los daños dependiendo de la condición de vida de la persona que la padece. Por otra parte, el propio doctor Ibrahim dice que la negación y el duelo tras el diagnóstico puede tardar hasta 10 años y complicar la condición. Aboga por mayor educación sobre la diabetes. Freddy, rápidamente, antes de ir a la pausa, ¿cómo nos puede cerrar este segmento, Freddy? Bueno, yo debo abogar, en primer lugar, lo que es la responsabilidad individual de las personas y de las familias hacia una alimentación sana, evitar los excesos, el consumo de grasas y sobre todo a evitar el consumo de alcohol. Ahora hay que sumar también como causa el desenfreno con las sustancias que se están ingiriendo por vía pulmonar, lo que son toda esa moda entre los jóvenes de la juca, del vapeo, de todo eso, del cigarro, todo eso son causas que van a traer como consecuencia alteraciones, entre ellas las alteraciones pancreáticas y hepáticas y del hígado. Entonces, una vida sana, hablar, y reitero, y he mencionado 2 veces la palabra atención primaria. La atención primaria es una serie de medidas que deben tomar los estados para llevar educación en la salud. Eso debe incorporarse al currículum de la escuela, desde la escuela primaria. Eso es atención primaria. Y lo utilizo, y creo que en otro momento debemos hablar de la atención primaria como la ven los dueños de los negocios del país, sobre todo los negocios de la salud, que ven la atención primaria como no es. La atención primaria es algo que se debe hacer todos los días. Los médicos, el sistema de salud nacional, las familias, pero sobre todo el Estado debe tomar la rienda de lo que es esto. Lo que es atención primaria es realmente educación para la salud. Y eso no se toma en serio. Y es una realidad que tenemos nosotros que entender, y los comunicadores tenemos que empoderarnos de ese tema. Freddy, don Juan Francisco, que es el jefe de los jefes aquí, pregunta, ¿cómo debe actuar el Estado en un país capitalista donde el empresario pone las reglas del mercado? Bueno, es que hay sectores que un gobierno, un Estado que sea serio, que sea un Estado que sea realmente doliente de la población, no se lo debe dejar a la codicia, a la avaricia de los empresarios. Y uno de esos ítems es la salud, en primer lugar. En segundo lugar, la educación. En tercer lugar, la comunicación vial. En cuarto lugar, lo que es el sistema energético nacional. Esos son elementos estratégicos que un gobierno que se precie de honesto no se lo debe dejar al libre lo que es la oferta y la demanda, y sobre todo a la avaricia de los que tienen y lo que han asaltado estos 4 elementos para provecho personal y de grupos. Esa es la participación. Así yo veo que un Estado honesto debe realmente conducirse, debe tener el control. Y no es que no haya manos privadas, pero tiene que ser controlado por el Estado. No se puede dejar al libre albedrío de la oferta y la demanda, y sobre todo del afán de lucro de muchas personas, que no les importa la suerte de la mayoría. Doctor, lo que pasa es que ese Estado, en los últimos años, los políticos que lo han estado gobernando también ya se han convertido en empresarios. Así que también defiende los intereses de ellos también, que son parte del empresariado dominicano en este momento. Eso es muy cierto y es lamentable. Bueno, gracias a los dos por estar ahí. Vamos a una pausa y ojalá que don Jacinto Ascensión pueda tener tiempo para retornar con Ponce Rate. Gracias, Freddy. Hasta el lunes con usted. Retornamos en breve. Pausamos, Natanael. Bueno.